¿Qué tal, compañeros? Buenos días, buenas tardes. Yo soy el doctor Jairo Camarillo, R1 de Pediatría. Una disculpa que la doctora Yesini me va a ir ayudando a cambiarle las diapositivas, ya que aquí en Unicentro no hay internet y estoy compartiendo mi celular. Entonces, se iba a cortar la señal. Bueno, a continuación, yo les voy a explicar lo que son las técnicas diagnósticas en ambliopía y estrabismo. Siguiente. Ok, iniciando por conceptos básicos, vamos empezando que la ambliopía, que es una agudeza visual disminuida en un ojo o en ocasiones en ambos ojos, la cual no va a mejorar pese a su máxima corrección y además no nos va a presentar causas atribuibles a un defecto anatómico del ojo o a una alteración de la vía visual. Es común que la gente nos llegue a la consulta, los papás, que nos digan de que hoy mi hijo tiene un ojo vago o un ojo débil, ¿no? Que como coloquialmente lo conoce la gente. La siguiente. Como introducción, vamos a tener que la ambliopía y el estrabismo son dos condiciones visuales comunes que nos van a afectar a la visión binocular. Se utilizan una serie de pruebas que nos ayudan a evaluar la función visual y el alineamiento ocular. Un diagnóstico temprano y preciso es la clave para iniciar el tratamiento adecuado y evitar complicaciones visuales a largo plazo. Algo importante, bueno, la siguiente, por favor. Vamos a tener que diferentes pruebas diagnósticas y a continuación se las voy a empezar a describir. Son un poco, vamos a notar que justamente todas estas pruebas, por más que se las quise poner un poco más claras o más simples, en ocasiones son un poquito confusas, pero pues las traté de poner lo más simplificadas posibles para que fueran muy entendibles. Una de las pruebas diagnósticas que tenemos justamente es el test de filtro rojo, el cual va a tener el objetivo de verificar la existencia de la visión simultánea y de la fusión tanto en visión lejana como en visión cercana. ¿Qué utilidad va a tener? Nos va a ayudar a descartar diplopias y supresiones, así como saber cuál es el ojo dominante de nuestro paciente. ¿Qué material vamos a utilizar? Un armazón de prueba, un filtro rojo para armazón de prueba y una linterna. La siguiente. ¿Cómo va a ser la técnica justamente del test de filtro rojo? Y aquí se va a pedir al paciente y se va a colocar en el paciente el filtro rojo en el ojo derecho. Se pedirá que mira la luz puntual y le vamos a preguntar nosotros qué es lo que ve. Un paciente con una buena fusión dirá que ve una luz roja, clara o rosada. En ese momento, si se fijan o recuerdan, nomás estamos teniendo o nomás pusimos la montura sobre el filtro rojo con el ojo derecho. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ocluir el ojo izquierdo y le vamos a decir que cómo ve la luz. Entonces, al momento de ocluirlo, la luz, él va a decir que ve una tonalidad roja más intensa. Al retirar el oclusor del ojo izquierdo, dirá que la tonalidad es menos intensa o ahora rosada. Y al retirar el filtro rojo del ojo derecho, dirá que ve una luz blanca. Aquí algo importante, se debe realizar la misma secuencia colocando el filtro rojo tanto en el ojo izquierdo y el oclusor en el ojo derecho. Entonces, ya nomás cambiamos de ojito en este caso. Algo importante de mencionar es que se debe repetir tanto la visión lejana como en visión cercana, que es lo más recomendable. La siguiente. Ok, ¿cómo lo vamos a interpretar? Aquí les puse se los puse muy sintetizado, que al momento de la interpretación, si el paciente ve una luz roja de baja intensidad o rosada, nos está indicando que es una visión simultánea y hay buena fusión. Como característica, la visión simultánea es que quiere decir que el paciente ve con los dos ojos a la misma vez. Y una buena fusión es que el mismo paciente tiene la capacidad de unir esas dos imágenes en una sola percepción integral. Otro tipo de interpretación, otro tipo de diagnóstico que podemos tener, si el paciente ve una luz blanca y después una roja, nos indica que es una supresión alterna. ¿Qué significa una supresión alterna? Es que el ojito va apagando de manera alternada la visión de un ojo y de otro para evitar una diplopia a costa de perder la verdadera fusión binocular.
Otro tipo de interpretación que podemos tener es que el paciente ve 2 puntos y luego 1, que es una fusión frágil. Una fusión frágil es una integración binocular débil, la cual existe, pero que se rompe muy fácilmente. En esta es bien común y bien típica en estrabismos intermitentes. Y como último, tenemos, si el paciente ve una luz roja o una blanca, tenemos una visión simultánea sin fusión, la cual significa que el cerebro recibe y percibe las imágenes de ambos ojos, pero como no logra unirlas, el resultado es diplopia o confusión. La siguiente. En este caso, con el filtro rojo delante del ojo derecho, por ejemplo, si el paciente ve 2 puntos, no hay fusión, pero sí visión simultánea. Si, por ejemplo, en este caso la luz roja queda a la derecha y la blanca a la izquierda, o podemos sospechar que hay una endodesviación. Si la luz roja se queda a la izquierda y la luz blanca a la derecha, podemos decir que es una exodesviación. Y en este caso, si la luz roja queda arriba de la blanca, podemos decir que es una hiperdesviación. Por lo contrario, si la luz roja queda por debajo de la luz blanca, decimos que es una hipodesviación. Y si ven una luz roja intensa, es que nos quiere decir o nos está indicando que en este caso el paciente nos está suprimiendo el ojo izquierdo. Si ve solo la luz blanca, esto pues nos va a indicar que totalmente nos está suprimiendo el ojo derecho, que en este caso es en el que tenemos el filtro de color rojo. Algo importante de mencionar es que cuando ponemos el filtro rojo en el ojo derecho y después en el ojo izquierdo, si la imagen es de color rojo más intenso en alguno de los ojos, ese nos va a indicar que el paciente tiene dominancia en ese ojito. La siguiente. Otra de las pruebas diagnósticas que nosotros podemos tener es las luces de Ward, el cual tiene como objetivo evaluar la habilidad de fusión y la visión binocular, tanto de lejos como de cerca, y determinar la presencia y tamaño de alguna escotoma o alguna supresión que podamos tener. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Podemos utilizar un optotipo del test de Ward y una linterna del test de Ward y gafas verde-rojas. Algo importante es que el filtro rojo debe colocarse en el ojo derecho y el filtro verde se debe colocar en el ojito izquierdo, justamente como lo tenemos en la imagen de arriba superior. Algo importante, este test lo utilizamos para diferenciar entre fusión, supresión o diplopia. Este es clave para diagnosticar estrabismos, ambliopías y visión binocular. La siguiente. Ok, ¿qué técnica vamos a utilizar? El paciente debe usar su refracción óptica habitual. Entonces, si el paciente ya lo tenemos actualmente con refracción, ya tiene sus lentes, los lentes los vamos a colocar sobre su corrección, perdón. Necesitamos una sala con adecuada iluminación y vamos a colocar las gafas, como se los dije, rojo-verde sobre la corrección. Y vamos a presentarle la linterna al paciente justamente como lo estamos viendo en la imagen superior derecha, a tanto 40 centímetros, 1 metro y 3 metros. Y siempre le vamos a preguntar al paciente cuántas luces ve. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué interpretación vamos a tener de las luces de Ward? Ok. Justamente todo lo que estamos viendo, lo que les voy a explicar a continuación, lo podemos ir corroborando justamente con la imagen que está en la parte superior derecha, donde, por ejemplo, si el paciente nos dice que ve 4 luces, nos está indicando que el paciente presenta una fusión plana. Si el paciente nos dice que ve 3 luces, el paciente nos está suprimiendo el ojo con el filtro color rojo, o sea, el del ojo derecho. Y que solo verá, entonces el paciente solo está viendo las luces de color verde, las 3 luces de color verde como nos sale en la esquinita de la imagen. Si el paciente nos dice que está viendo 2 luces, el paciente nos está suprimiendo el ojo con el filtro verde, es decir, el ojo izquierdo, el cual el paciente nos va a decir que está viendo 2 luces de color rojo. Cuando en ocasiones el paciente nos dice que ve 3 o 4 luces, el paciente nos está indicando que tiene una supresión alternante. ¿Qué es lo característico de la supresión alternante? Significa que el cerebro, a manera como yo lo veo así como un poquito de los switch de la luz, el mismo cerebro nos va apagando de manera alterna la visión de un ojo y de otro, y así nos evita que haya diplopia a costa de perder la fusión o la visión binocular. Cuando el paciente nos dice, por ejemplo, que ve 5 luces,
Aquí es donde preguntaremos dónde están las luces. En este caso, por ejemplo, la luz verde del ojo izquierdo en relación con las luces color rojas que están en el ojo derecho. Por ejemplo, ya como traducción, si las luces rojas están a la derecha, podemos decir que tiene una diplopia no cruzada, el cual el paciente tiene una endodesviación. Y si las luces las presentamos del lado izquierdo, podemos decir que tiene una diplopia cruzada, que el cual nos está indicando que el paciente puede tener una exodesviación. La siguiente. Otra prueba que tenemos nosotros es el test de Bagolini, la cual, poquito algo de la historia, esta prueba fue descrita justamente por Bruno Bagolini en 1958 y la cual sigue siendo de utilidad hasta la fecha. Como objetivo, es una prueba útil para ver el tipo de correspondencia, ya sea sensorial normal o anómala, y además la existencia de una supresión de uno o alguno de los dos ojos. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Una montura de pruebas, un oclusor, un lente de Bagolini y una linterna. Algo característico que me gustaría, si se fijan, bueno, se los voy a mencionar en las otras presentaciones, pero si se fijan en el lente superior derecho, lo que sucede muchas veces, se ven algunas, como unas estrías o algunas rendijas, las cuales estas siempre van a estar orientadas, que son muy características, que están entre 45 y 135 grados, tanto para un ojo como para el otro respectivamente. La siguiente. Ok, si se fija justamente en la imagen superior derecha, tenemos las estrías que justamente nos dan los lentes y tenemos la hendidura, por así decirlo, justamente en los ejes que ya les mencioné, que son las 135 y 145. ¿Qué técnica se va a utilizar? Vamos a colocar al paciente los lentes estriados de tal manera que el eje de estriación se orienten a 135 y 145 grados respectivamente. Vamos a utilizar una linterna para que el paciente nos fije un punto, que tenga un punto fijo de estarnos viendo, tanto ya sea para la visión lejana como la cercana, y nos vamos a iluminar siempre la parte nasal del paciente. Al fijar ese punto de luz, el sujeto va a ver un haz luminoso, el cual va a ser perpendicular en sentido de las estrías. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya cuando tenemos justamente la linterna frente al paciente, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en este caso, ocluir el ojo izquierdo, por ejemplo, y le pedimos al paciente que nos indique cómo observa la línea de visión, ya sea, en este caso, como se los mencioné, a 40 centímetros. Ya que nos lo diga, ahora vamos a pasar a ocluir el ojo derecho y le vamos a decir al paciente exactamente lo mismo. Le vamos a pedir al paciente que nos indique cómo observa la línea de visión, igualmente a 40 centímetros para irla comparando. Vamos a desocluir después ambos ojos y el paciente nos debe indicar cómo la trayectoria de las dos rayas de la luz, cómo las ve a través de los lentes. Lo continúa, vamos a repetir el mismo procedimiento como lo hicimos en 40 centímetros, ahora a 6 metros. Aquí algo importante también que me gustaría comentarles es que justamente lo vamos a colocar también sobre la corrección de nuestro paciente. La siguiente. Ok, ¿cómo lo vamos a interpretar? Por ejemplo, justamente si nos imaginamos o recordamos la imagen de los lentes estriados, es lo que nosotros estamos buscando justamente al colocarle nosotros la luz al paciente al frente, en la porción nasal, y él nos tiene que ver algo muy similar a la imagen que tenemos hasta la izquierda. Por ejemplo, en este paciente, corroborando justamente con esa imagen, si el paciente tiene una correspondencia sensorial normal, con los dos ojos abiertos va a observarle como una X. Si el paciente tiene una supresión de un ojo, con los dos ojos abiertos, él observará una línea proyectada, la cual se ve justamente como la imagen de Amelas. Y puede ser tanto, en este caso estamos evaluando el ojito derecho, y si fuera el del ojo izquierdo, lo vería exactamente muy, muy parecido. Si el paciente no puede suprimir, por ejemplo, sensorialmente, padecerá diplopia, como lo estamos viendo en la imagen de abajo, el cual el paciente nos va a referir que está viendo dos líneas por separado. La siguiente. Por ejemplo, aquí algo importante es, por ejemplo, si nos basamos en las imágenes del lado izquierdo, perdón,
Si el paciente, al momento de nosotros preguntarle cómo está viendo las líneas, el paciente nos dice que dos luces están por arriba de la inserción, o sea, del haz de la luz, eso nos quiere decir que justamente tiene una endotropia. Y si las luces, por ejemplo, él ve una inserción por debajo de las líneas, él nos puede indicar que es una exotropia. Aquí algo importante, por ejemplo, también podemos encontrar, como se los comenté, que nos servía para ver escotomas. En este caso, por ejemplo, como la imagen que tenemos del lado derecho, podemos ver un escotoma de inhibición, el cual el paciente observa las dos líneas centradas en forma de X, pero en la zona central hay una falta de línea. Eso significa que tiene una fusión periférica, pero centralmente tiene un escotoma. La siguiente, por favor. Ok, otra prueba diagnóstica, tenemos el amblioscopio, el cual tiene el objetivo de, nos va a permitir una visión aploscópica, la cual consiste en un sistema estereoscópico, en el cual vamos a tener un tabique entre los dos ojos con unos espejos angulares que nos van a reflejar los objetos independientes para cada ojo y un sistema prismático, el cual nos va a permitir una fijación del paciente hacia el infinito. ¿Qué material vamos a tener? Un amblioscopio. Algo importante que justamente a lo mejor nos puede confundir un poquito la definición de amblioscópica, la cual es la capacidad de cada ojo para percibir de manera independiente su propia imagen en condiciones simultáneas separadas. ¿Cómo se los puedo traducir? Cuando los estímulos que están destinados a cada ojo se presentan por separado mediante dispositivos ópticos especiales. Y eso es más característico. La siguiente. Dentro del amblioscopio vamos a tener unas diferentes diapositivas. En este caso tenemos diapositivas de primero, segundo y tercer grado. En este caso la de primer grado nos ayuda justamente son unas diapositivas de fusión periférica. Las de segundo grado, como lo aparece en la imagen de a medias, son diapositivas con fusión para la fusión macular, y las de tercer grado son diapositivas para la fusión foveal. La siguiente. Ok, ¿cómo es el procedimiento? Vamos a colocar al paciente de frente al amblioscopio, le vamos a colocar primero la imagen de primer grado. Le vamos a indicar al paciente que con un ojo verá una jaula y con el otro verá un loro. Y que en medida que se van moviendo los brazos del instrumento, ambas imágenes se van acercando, como justamente salía en la imagen anterior, donde había un loro adentro de una imagen, de una jaulita, pero al inicio estaban separados. El paciente debe hacer que el loro entre a la jaula, que es el objetivo. Y posteriormente vamos a colocar las imágenes de segundo y tercer grado y vamos a anotar los resultados. ¿Qué requisitos necesitamos justamente para poder hacer este tipo de pruebas en un paciente? Es que el paciente tenga una fijación central, una visión binocular y que esté con su adecuada corrección para que el paciente pueda ser un poco más colaborador. La siguiente. En este caso, el amblioscopio nos puede dar dos tipos de terapias. Por ejemplo, la terapia pasiva y la terapia cleótica, el cual la pasiva consta de la oclusión del ojo sano, en este caso, por medio de un parche ocular durante un tiempo determinado mientras se estimula la visión del ojo dañado. Y la terapia cleótica consiste en una pantalla polarizada que gira, la cual está situada delante del paciente, que porta el filtro azul de cobalto en el ojo, cuya fijación se debe ejercitar. ¿Para qué nos sirve o cuál es la importancia que podemos obtener justamente con la terapia cleótica? Esta nos va a ayudar a la estimulación visual y nos va a fortalecer las células fotorreceptoras de la retina, promoviendo el mejoramiento de la agudeza visual con cada terapia. A la actualidad se utilizan diferentes tipos de terapias donde nosotros colocamos justamente como esos lentes para ver en 3D, la cual nos ayuda justamente, el paciente cuando se los coloca nos empieza a dar diferentes tonalidades y estímulos. Entonces esto ya es más actualizado, me imagino que ya han de conocer justamente ese tipo de lentes, donde nos ayuda un poquito a la terapia visual y muchas veces en pacientes con problemas en la retina. Hablando un poquito, ahora les voy a hablar un poquito de la relación de la convergencia acomodativa sobre acomodación, o comúnmente conocido como la CA sobre A.
el cual se define como la cantidad de convergencia en dioptrías prismáticas, perdón, por la unidad de cambio en la acomodación en dioptrías. Lo cual vamos a tener una relación que lo normal es una CA sobre A de 3:1 a 5:1. En este tipo vamos a tener dos métodos de medición, el cual tenemos el método de gradiente y el método de heteroforia. Algo importante es que en condiciones normales la relación de CA sobre A nos suele permanecer constantes casi siempre en pacientes menores de 20 años de 3:1. Ya en pacientes ya cuando tenemos arriba de 45 años nos puede dar una relación de 5:1. Ahorita lo voy a explicar. Con esto, los valores inferiores, por ejemplo, de 3:1, nos va a decir que es una CA sobre A baja, y los valores que tenemos arriba de 5/1 se consideran como un CA sobre A alto. La siguiente, por favor. Ok, vamos a tener justamente como lo comentaba, el método de gradiente, el cual se obtiene una CA sobre A estimulando a un cambio en la acomodación usando los lentes y dividiendo el cambio resultante en una desviación, lo cual se traduce en dioptrías prismáticas por el cambio de potencias de lentes. Se debe usar como objetivo acomodativo y la distancia de trabajo a 33 y 6 metros respectivamente. Vamos a utilizar lentes positivos o negativos como se usan para variar el requisito de la acomodación. Y el método de heterofia, perdón, es la desviación en dioptrías del prisma con el objeto a visualizar con una fijación a 6 metros, el cual vamos a restar a 33 centímetros, asignando valores positivos a las exodesviaciones y los valores negativos de las exodesviaciones. La diferencia, en este caso, dividida por el cambio de demanda acomodativa, que son aproximadamente 3 dioptrías, y le vamos a sumar la distancia interpupilar en 3 centímetros, lo cual nos va a dar la relación CA sobre A. La siguiente, por favor. Ok, dentro del método de gradiente, ¿cómo es el procedimiento? Justamente lo que explicaba anteriormente, vamos a colocar la corrección del paciente lejos, vamos a evaluar la distancia interpupilar, vamos a calcular la foria inducida con lentes de +1, -2 y -3 dioptrías. Vamos a valorar la foria habitualmente de cerca que presenta el paciente con su corrección y vamos a emplear la siguiente fórmula, donde CA sobre A es igual a la D1, que nos indica que es la foria inducida con los lentes de estímulo, menos D2, que es la foria habitual cercana, y la D3, que son lentes de estímulo utilizado. Dentro del método heterofia, vamos a tener que vamos a colocar la corrección del paciente lejos. Igualmente, evaluar la distancia interpupilar, valorar la foria en visión lejana, que es a 6 metros, y medir la desviación próxima, que es a 33 centímetros. Aquí vamos a emplear la fórmula, que es CA sobre A, es igual a la distancia interpupilar más el resultado que nos da entre la foria de la visión lejana menos la foria de visión en visión lejana entre las distancias donde se tomó la foria en la visión cercana. La siguiente, por favor. A continuación también tenemos el test de Hinchberg, el cual es más, lo podemos utilizar muchas de las veces en pacientes lactantes o en etapas preverbal, el cual son útiles en niños que son muy pequeños o en pacientes poco cooperadores. Los resultados justamente aquí son aproximados de la desviación del eje visual, ya que esa es una prueba muy subjetiva, ¿no? En este caso vamos a observar el reflejo rojo luminoso de la pupila para ver si es simétrico o centrado en ambos ojos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar una linterna o foco de luz. Una distancia, la vamos a colocar la linterna a 30 centímetros y 1 metro. La vamos a colocar frente al puente nasal y el paciente debe mirar al foco de la luz. Ok. Aquí algo importante de destacar es que, por ejemplo, si el paciente presenta una ortoforia, los dos reflejos son congruentes, como se muestra en la imagen de arriba a la derecha.
Cuando uno de los reflejos, por ejemplo, uno de los reflejos debe estar centrado, es el ojo dominante o el ojo que será el fijador en este caso. Cuando la luz, tenemos el reflejo en el borde de la pupila, nos indica que hay una desviación de 15 grados. En este caso, cuando, por ejemplo, el reflejo, como sale en la imagen penúltima, lo tenemos justamente en el centro del iris, podemos sospechar que hay una desviación de 30 grados. Y cuando el reflejo del borde está en el borde de irido corneal, vamos a tener que tiene una desviación de 45 grados. Algo importante que me gustaría mencionarles es que el reflejo de Finchberg siempre se va a desviar en sentido contrario al eje del estrabismo. Por ejemplo, si un reflejo tiende a irse a la parte externa del ojo, es porque el ojo lo estamos desviando hacia adentro. Por lo tanto, tendremos una endotropia. Y de la misma manera, por ejemplo, si nosotros observamos que se desvía hacia afuera, por así decirlo, tenemos una exotropia en este caso. La siguiente, por favor. Otra prueba que tenemos justamente es la prueba de cover and cover. Es la alteración de esta puesta de ojo. Nosotros vamos a agarrar y vamos a utilizar un oclusor, en este caso, como lo muestra la imagen de medias, la cual no va a ser totalmente y nosotros nos va a permitir ver el ojo del paciente. Este examen, al cubrir el ojo, nos sirve para romper o interrumpir la fusión y, por lo tanto, una heteroforia o una tendencia latente al estrabismo puede ser revelada por la desviación del ojo bajo la cubierta. En este caso, como les comentaba. La siguiente, por favor. Ok, la prueba de cover, cada ojo es examinado por separado. Se pone atención al ojo mientras se retira y se coloca la cubierta sobre el mismo ojo. Si el ojo cubierto no se ha desviado, una relativa ortoforia que está presente en este paciente. Si el ojo se mueve para recobrar la fijación, es la heteroforia, la heteroforia está presente. La siguiente. El cover alterno también se puede utilizar, es poner la luz en una mano y viendo al paciente de frente para una observación de los reflejos corneales a la luz. Si en este caso el ojo no está cubierto, hace un movimiento de corrección o realineación a la luz fija. Este ojo ha sido desviado en dirección opuesta al movimiento de la realineación. Algo importante que es un objeto de acomodación o estímulo deben de ser utilizados en la prueba como un rango cercano. Justamente nosotros podemos ponerle algo al paciente que esté fijando totalmente o simplemente si tenemos ayuda de algún paciente podemos hacer que nos ayude con un cuentadedos o algo para que el paciente nos ayude justamente al tema de la acomodación. Si hay movimientos en cualquiera de los ojos mientras están destapados, hay buen balance binocular y una relativa ortoforia. Algo muy importante que también nosotros podemos utilizar es que este examen lo podemos utilizar también en las otras 8 posiciones cardinales de la mirada para ver desviaciones no aparentes en la posición primaria. La siguiente. La prueba de cover con prismas. Se utilizan prismas horizontales, tanto horizontales como verticales. Esta prueba nos ayuda a ver la desviación total y la angulación. En este caso, se realizan, perdón, me distraje, se realiza totalmente la angulación, perdón, y la heterotropia más heteroforia. Lo vamos a realizar el cover alterno en ambos ojos y varias veces para disociar los ojos. El ojo recién descubierto hace un movimiento de refijación. Por ejemplo, en este caso, el movimiento de refijación es compensado al usar prismas. El poder del prisma es equivalente a la magnitud de la desviación. Algo importante justamente que me gustaría comentarles es justamente nosotros, como cuando nosotros tenemos un paciente, en este caso con una endo, el prisma o la base del prisma la tenemos que poner, por así decirlo, temporalmente. Yo lo veo como que si la base del prisma nos ayuda a jalar el ojo para mantenerlo en ortoposición. Y de la misma manera, si el paciente lo tenemos en una exo, vamos a colocar la base del prisma justamente nasalmente como para que nos ayude a jalar la imagen hacia adentro en este paciente, o más que nada el ojito, así verlo un poquito más como
como manda hemotécnicamente, o que la punta del prisma siempre tiene que ir hacia donde el ojito está desviando. La siguiente, por favor. Vamos a tener también una prueba de 3 pasos de Parks y Vygotsky, el cual el objetivo principal es evaluar la función de los músculos extraoculares para diagnosticar y clasificar el estrabismo vertical, especialmente en relación con la disfunción de los músculos. ¿Ok? Este test nos va a permitir determinar la presencia de la desviación o alineación ocular y la movilidad de la movilidad ocular en diferentes posiciones. Fíjense que algo importante que encontré es que estas mediciones son objetivas en las parálisis de los músculos oblicuos. Justamente utilizamos esta prueba. Por ejemplo, cuando tenemos alguna alteración en pacientes menores de 15 años, nos puede indicar muchas veces, o la mayoría de los casos, es que el principal músculo alterado, en el 90% de los casos, es el músculo oblicuo superior. Y cuando tenemos alguna alteración arriba de los 15 años, podemos hablar que se considera adquirida. Cuando es congénita, nosotros podemos pensar simplemente en una hipoplasia del nervio óptico, del cuarto par craneal, perdón, un daño perinatal al nervio o defectos anatómicos del tendón del oblicuo superior o troquear. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo van a ser los pasos? El primer paso es realizar un cover and cover, después de identificar cuál es el ojo que está en hipertropia. Y se va a realizar en la posición primaria de la mirada. La siguiente, por favor. El segundo paso es la evaluación de las lateroversiones, la cual nos va a determinar si la desviación vertical es mayor a la mirada hacia la derecha o hacia la izquierda, lo cual nos va a ayudar justamente esta prueba es a eliminar los otros dos músculos cicloverticales. La siguiente, por favor. Y el tercer paso es la maniobra de Vygotsky, justamente, la cual nos va a determinar y confirmar la paresia o parálisis del músculo oblicuo superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar al paciente con la cabeza en posición primaria de la mirada y los ojos abiertos. Que fije un objeto a 5 metros y vamos a hacer que tomar la cabeza con las dos manos, la cual primero la vamos a inclinar ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda a 45 grados. Ya justamente nosotros tenemos, no sé si hay una aplicación, no recuerdo exactamente ahorita, pero hay una aplicación justamente donde, se llama Nine Gates, si gustan ahorita se las comparto, donde nosotros podemos valorar las 9 posiciones de la mirada y justamente ya la nueva actualización ya trae justamente para que nosotros podamos evaluar el Vygotsky. La siguiente, por favor. También vamos a tener pruebas de estereopsis. Estas son un poquito más comunes. Existen diferentes. Las más que utilizamos nosotros son las del test de Titmus y el test de Lange. ¿Ok? La siguiente, por favor. El test de Titmus es el más utilizado, el cual yo creo que todos conocemos, y consiste en 3 estereogramas. En este caso, como indica la foto del lado derecho, tenemos el test de la mosca, el test de los animales y el test de los círculos. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a poner al paciente con su mejor corrección igualmente y vamos a colocar los lentes sobre su corrección. El test lo vamos a hacer a 40 centímetros del paciente con una buena iluminación. Vamos a pedir al paciente que mire el test, en este caso la mosca, y vamos a colocar las gasas polarizadas y preguntar qué cambios observa. Vamos a pasar a la prueba de los animales y preguntar cuál de ellos se encuentra más cercano a él. Y por último, pasar al test de los círculos y repetir la misma pregunta. La siguiente, por favor. Ok, tenemos también el test de Titmus, el que es el test de la mosca. La visión estereoscópica requerirá para percibir la mosca, en este caso, si es baja, aproximadamente vamos a tener 3000 de arco. El test de los animales tiene 3 niveles. El de la primera fila es un gato, el de la segunda un conejo y el de la tercera un mono, lo cual nos va a indicar los 400, 200 y 100 de arco. El test de los círculos lo vamos a tener en 9 cuadrantes con 4 círculos en su interior.
cada uno de los cuadrados sobresale de un círculo. Se va a lograr viendo se va a lograr ver el cuadrado en 40 grados de arco. En este caso, justamente en el test de los círculos, siempre se va a notar justamente cuando se nota, o le vamos a preguntar al paciente que cuál de los círculos él siente que está más salido de los demás. Siguiente, por favor. En las pruebas de estereopsis tenemos también el test de Lang, el cual vamos a colocar una tarjeta que se presentan 3 imágenes y que miden los diferentes grados de estereoagudez. Lo vamos a colocar al paciente a 40 centímetros sin que tome la cartilla y le vamos a preguntar si logra identificar las imágenes. En este caso, el gato nos indica que son 1200 de arco, la estrella, que es la que está a medias, 600 de arco, y el auto, que está en la parte inferior, nos indica que está a 550 de arco. La siguiente, por favor. Y bueno, pues estas son mis bibliografías. La verdad lo traté de hacer lo más resumido posible, que fuera un poco entendible. Sé que en esta ocasión, esta clase pues es mucho de tener que machetear en este caso, o poder, a veces es un poquito difícil entenderlos, pero se las dejé, igual se las comparto, pues si les sirve, con todo el gusto del mundo. Si no hay preguntas ni nada, la siguiente diapositiva, había quedado pendiente una tabla de la doctora Yassini, justamente de cuánto íbamos a ocluir, dependiendo la edad, cuánto se colocaba el parche en el ojo. Igual les doy la palabra a la doctora. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí. Ok. Bueno, compañeros, solo para concluir con lo del tema de ambliopía que vimos en la otra clase, había quedado pendiente proyectarles esta tablita de cuántas horas al día había que ocluir el ojito según la edad del paciente. Entonces, aquí se las estoy presentando. Cuando el paciente tiene menos de 1 año, vamos a ocluir el ojito 1 hora por cada mes que tenga de edad el pacientito. Cuando ya el paciente tiene de 1 a 2 años, vamos a ocluir el ojo de 2 a 4 horas al día. Cuando ya tiene de 2 a 4 años, la oclusión será de 4 a 6 horas al día. Cuando el pacientito ya tiene de 4 a 6 años, la oclusión será de 6 horas al día. Y ya cuando el pacientito tiene 7 años a 8 años, pues la oclusión nos va a variar de 2 a 6 horas al día. Y eso era todo lo que había quedado pendiente. Yassini, ¿de dónde es esa tablita? Esta tablita la saqué, la verdad, estuve leyendo el libro de Kenneth y también de la academia. La verdad que la tablita no la encontré como tal hecha en la ¿cómo se llama? En el libro, pero estuve sacando la información de diferentes lados para que concordara más que nada. Entonces ya la armé yo. Yo solo para complementar, Jairo, de lo que decías de los arcos, son segundos, son 40 segundos de arco, 100 segundos de arco y eso, que no son grados, no nada más son el número y el arco, sino son 40 segundos de arco o lo que sea. Sí, cierto, Pau, muchas gracias. Sí, segundos de arco, cierto. Muchas gracias. Excelente. Bueno, chicos, muchas gracias por la charla, Jairo. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Si no es así, bueno, nos vemos el día de mañana. La otra clase, por favor, sí la vamos a ver mañana, porque nosotros todavía estamos en quirófano. Disculpen, entonces esa clase mañana la vamos a recibir, ¿sí? Gracias. Buen día, hasta luego. Gracias. Buen día. Buenas noches. Gracias, chicos. Buenas tardes.